Amigas y amigos, familia Villalobos Carvajal les invita a un nuevo ciclo de entrevistas. En esta oportunidad nos acompaña el señor Joan Muñoz. Hola, Joan, mucho gusto por estar hoy en la cafetería virtual de la familia Villalobos Carvajal. ¿Cómo estás en España? Pues aquí muy bien, Gabriel. Hace un día precioso en Menorca, soleado, un poco de viento, pero bueno, esta es la isla del viento, o sea que todo muy en su línea. Para contarle a nuestros amigos, yo estoy conectado con Joan de España. Él es el creador del documental Un latido universal. Cuéntanos de ti, dónde vives, en qué ciudad, cómo nació este entusiasmo para hacer el documental. Pues ahora mismo estoy hablando desde una casa que está en un pueblo que se llama Ciutadella de Menorca. Es una isla que está en el Mediterráneo, forma parte de las Islas Baleares. Llevo aquí unos meses y posiblemente este sea el lugar donde voy a establecer la residencia, desde donde hacer las cosas en las próximas, yo diría, etapas o acciones. Va a ser un poco desde aquí, desde donde voy a organizarme. ¿Cómo empezó la aventura de la película documental? Pues yo te diría que empezó pues con el nacimiento, con mi nacimiento en la tierra. Recuerdo que en algunas conversaciones con un monje de Montserrat, yo a él le explicaba que cuando algunas personas me preguntaban cuánto había tardado en hacer la película documental y se explicaba que había estado 8 años, las personas se extrañaban mucho y me decían, pero ¿cómo puede ser 8 años para hacer una película documental si eso se tarda mucho menos? Y entonces este monje me decía, pero ¿para qué les mientes? Tú no les digas que has tardado 8 años porque eso no es verdad. Y yo no lo entendía mucho porque yo decía, ¿cómo que no es verdad? No, no, eso no es verdad. Y entonces me decía, es que han tenido que pasar todos los años que tú tienes para que esa película documental ahora pueda disfrutarse. Entonces te diría, Gabriel, que han tenido que pasar todos esos años desde que nací en Barcelona para que ahora se pueda ver eso y evidentemente en el camino han pasado muchísimas cosas. ¿Y cómo es esto de la fuerza del corazón que te va guiando en el camino? Pues ese sería como un poco la intención que nos impulsaba a hacer la película documental, el hablar sobre ese impulso o ese sendero que parece ser que muchas personas hablan de él, que parece que ser que en algunas partes del planeta a veces nos olvidamos de que eso es una de las experiencias que más nos puede aportar y más nos puede colocar en un equilibrio donde ser más inspirados. Entonces todos los seres humanos tenemos un corazón, este planeta tiene un corazón, los animales tienen corazón, todos los reinos tienen un corazón. Entonces parecería ser que conectarnos con ese, vamos a decir, arquetipo o ese elemento que está en nuestras vidas, nunca ha parado de hablarse, siempre se habla desde que los seres humanos son seres humanos, de que el corazón es como la brújula. Entonces el cómo la verdad es que es algo como muy diverso, porque depende también mucho de la cultura, de la zona donde estés del mundo, hay muchas formas de explicarlo, pero luego parecería ser que es muy parecido el camino. Y por eso muchas personas, como esta película documental o como por ejemplo el antropólogo Joseph Campbell, con su Camino del Héroe, pues han como explicado las similitudes que hay y que eso muestra que de alguna forma existe y que es posible. ¿Y tú cómo crees que
en el sistema que vivimos neoliberal, capitalista, cómo nosotros los seres humanos vamos dejando de lado lo que nos dice el corazón, siguiendo lo que quieren que sigamos, que es el consumismo, no la colaboración ni la solidaridad. Pues en ese sentido, pienso que al final el neoliberalismo, aunque parecería que es una cosa novedosa, como podría ser pues, la inteligencia artificial, o podría ser pues, como una pantalla de ordenador que se enrolla como si fuera un papiro, parecería que son cosas como muy nuevas, pero en realidad solo cambia la forma, ya que la intención o el concepto siempre se repite en el tiempo en todas las caras de las monedas. Quiero decir, cuando te oigo decir esto, me imagino, por ejemplo, que estarían pensando o cómo sería un diálogo entre dos personas que estaban en el Imperio Romano, cuando se cayó el Imperio Romano, y uno le decía al otro, oye, que me han dicho que el Imperio Romano se va a disolver por completo. Y el otro le diría, ¿qué va, hombre? Es imposible. ¿Cómo? Pero si nos ha costado tantos años, esto es imposible que se caiga. Esto vamos a tener el poder siempre. Y otros dirían que me han dicho que esto se va a transformar por completo. Entonces, Gabriel, yo pienso que el escenario o las formas o el Imperio Romano o el neoliberalismo, o como le queramos llamar a todo lo que acabe en ismo, es un escenario que permite que los seres humanos vayamos viviendo historias cruzadas dentro de todo eso. Entonces lo que diría, o esa es mi humilde visión, mi humilde experiencia, lo que diría es que lo que sí podemos hacer es lo que hemos dicho antes de seguir a nuestro corazón, y dentro de todo ese escenario que parece que se va repitiendo en los tiempos, porque no solo la cultura del Imperio Romano se ha transformado y ha ido moviéndose hasta disolverse, por lo menos en la forma, aunque haya cambiado y mutado en otra, también ha pasado en civilizaciones como en el sur de América, ¿no? Que también se crearon y desaparecieron por sí mismas, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que dentro de todo ese escenario o incluso en el caos, ¿no?, que ahora mismo estamos situados, no solo en una zona del mundo, sino que además ahora sería la primera vez dentro de nuestra historia contemporánea que reconocemos que es una cuestión global, o sea que esta situación de incertidumbre, caos y angustia es en todo el mundo, es en todo el planeta. Lo que sí que es posible dentro de todo ese caos es que hay personas, que nadie sabe por qué ni para qué, pero es un misterio que hay personas que son llamadas a formar parte de ser elementos transformadores y que pensando en, por ejemplo, la forma en la que un gusano se transforma en una mariposa, el gusano convive dentro de su cuerpo con un montón de células que son las que van a ejercer esa transformación en un momento determinado cuando sienten que ese gusano se ha colocado en una situación, una posición en la que parece que se les avisa de que tienen que tomar acción. Entonces esas células toman acción y disuelven por completo el cuerpo del gusano en algo líquido, y desde ese líquido es que sale una preciosa mariposa a volar, ¿no? Y estas células que en un momento determinado disuelven todo ese cuerpo del gusano y lo convierten en un líquido renovador, han estado en el gusano permanentemente, o sea, allí donde iba el gusano iban las células, pero no hacían nada, iban con ellas. Entonces, yo en este caso, Gabriel, o mi parte de esta danza sería en recordar que hay unas células que van a ser llamadas, que están siendo llamadas, que han sido llamadas y que van a seguir siendo llamadas para que formen parte de un movimiento que ayude a la disolución y a la restauración y regeneración de lo que venga. Y eso que me comenta, yo lo veo reflejado en las nuevas generaciones. Mi hija menor tiene 6 años
Me encanta cómo ella fluye con su corazón, con el cuidado al medio ambiente, con el respeto a las personas mayores, con no mirar mi discapacidad, sino ver al papá. En cambio, el adulto nos fijamos, hasta contaminando, pero también hay un beneficio, no importa. Me faltó el respeto, yo le falto más el respeto. Las nuevas generaciones, al menos acá con mi hija de 6 años, me gusta cómo fluye el corazón en los niños sin discriminar, sino por el amor al mundo. Eso es. Esa es la maravilla, ¿no? En cualquier momento, un ser humano puede restaurar esa inocencia en cualquier momento de la vida. Un ser humano, sobre todo en estos momentos que les llamamos de crisis, ¿no? Que son momentos de parar, y en esos momentos son maravillosos para poder reconectar con esa esencia que siempre está en nosotros, aunque la hayamos relegado, aunque haya pasado cualquier cosa dramática o incluso amenazante en nuestras vidas y que nos haya hecho pensar que la inocencia de un niño no nos sirve para confrontar igual algunas situaciones duras que nos han tocado vivir, solo que hemos de recordar que en estos momentos una invitación, y sobre todo por las palabras que tú acabas de decir, es precisamente esa, ¿no? A reconectar con esa energía de la inocencia, que no significa ser un ingenuo que no se entera de nada, sino con la inocencia de la esencia original del ser humano, como aquella frase que decía Jesús de Nazaret, ¿no? Que cuando volváis a ser niños es que entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Que es una metáfora que de alguna forma lo que hace es invitarnos a las personas a que se produzca ese segundo nacimiento en la vida, ¿no? A que pase lo que pase, te haya pasado lo que te haya pasado en la vida, siempre, en cualquier momento, es posible que puedas reconectar con eso que siempre está en ti, que además, sobre todo, aparece en muchos niños, nos lo manifiestan muy claramente, y pienso que cada vez más, o sea, hay muchos más niños como tu hija que no están dispuestos a aceptar cosas que a lo mejor yo sí acepté, ¿no? Que tengo ahora 53 años, que cuando era un niño aceptaba cosas por disciplina o porque yo pensaba que no podía decir que no, y ahora hay muchos niños ante esa violencia que tiene muchas formas de estar en el mundo, están diciendo que no desde muy temprana edad. Entonces pienso que algunas personas, como te decía, pues son elementos transformadores que nos toca, pienso, colaborar de alguna forma para facilitar esto que está viniendo nuevo. Me llama la atención, he escuchado mucho, bueno, en Chile el pueblo mapuche, en otros lugares los pueblos originarios, cómo ellos hacen esta conexión tan fácil con la espiritualidad, el corazón, el hacer día a día, y cómo nosotros, los países más occidentales, nos quedamos con arqueotipos que va dictando minuto a minuto la cultura, y olvidamos nuestro espíritu, nuestro ser, olvidamos nuestro corazón. ¿Cómo tu documental nos ayuda a ver esa distancia? Bueno, ahí yo pienso que aparecen varias personas, un número importante de personas que además entre ellos son muy distintos. Quiero decir que yo he estado en presencia de todos ellos y te aseguro que entre ellos son muy distintos. Quiero decir, culturalmente hablando, las cosas que están en su día a día, a qué dedican su actividad, su tiempo. Solo que es una cosa muy curiosa que todos ellos hablan de una forma u otra de precisamente esa parte del ser humano que es el corazón, y que aparecería que desde ahí pues cualquier cosa es posible, y que desde ahí, aunque es cierto que cuando has nacido en la tierra
en una sociedad que no es una sociedad que salvaguarda o que ha mantenido o que sostiene de una forma muy natural la unión con la Pachamama, con la Madre Tierra, o está tan conectada con esa palabra que has llamado, ¿no? Esa energía originaria, esa energía del origen, que están todavía muy cerca de cómo eran las cosas en el origen, pues parecería ser que a nosotros nos ha tocado otra experiencia, Gabriel, como te decía, ¿no? Que es la de facilitar a través de la disolución de cosas que hemos venido a heredar y hemos venido a encarnar, parecería que hay algunas fichas, vamos a llamar así, del tablero, que nuestra función no es ser exactamente ellos, no es ser exactamente personas o seres humanos exactamente iguales que el que nace en una comunidad originaria, sino podría ser que a lo mejor a otras personas les toca algo parecido, que sería hacer una labor que tiene que ver con lo mismo, solo que en las formas es distinto. Significa que si tú has heredado frustración por una guerra, porque has sido hijo o nieto de personas que han estado en una guerra y tú has vivido, no en tus carnes, pero lo llevas en el ADN, la violencia o el abuso o el maltrato o la persecución o tantas cosas, uno en la vida pienso que puede haber heredado eso y convertirlo en más violencia, o puede ser que haya heredado eso y que te encargues de que eso quede aquí, con tu historia, con tu camino, con tu vida, y que tu vida sirva para disolver todas esas energías que alguien un día provocó, y creo que la mejor forma de responderle a esa violencia es disolverla. ¿Cómo tú has conectado con otras personas que piensen como tú en Europa? Porque nosotros miramos como Europa un continente desarrollado, pero tú lo que nos dices es a conectarte con el corazón. ¿Cómo ves eso en Europa? Pues la verdad es que en Europa lo que veo es que hay muchas ganas. También es verdad, Gabriel, que mi opinión es una, una opinión un poco subjetiva, porque desde hace 10 años mis conversaciones o mis relaciones son con muchas personas que pues, o se están subiendo a este movimiento o están a punto de dar el salto para que su vida se transforme. Acompaño a personas para hacer esos procesos de transformación, pero en general yo veo que durante estos 10 o 12 años he ido viendo muchísimas personas en Europa que han ido haciendo esos movimientos, que han ido haciendo esos cambios. Veo que pasan en nuestras sociedades, pasan cosas impensables que hace muchos años eran imposibles de imaginar, como esta situación que estamos viviendo. Y de alguna forma en Europa también hay mucha revolución silenciosa que está sucediendo, que no va a aparecer en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en las noticias. O sea, no van a ser de estas noticias que acaparan los titulares, solo que eso no significa que no esté pasando. Está pasando. O sea, cada vez hay más personas que evidentemente están parando su vida. Evidentemente esta situación lo facilita, eso facilita que las personas paren, y dentro de toda esta parada pues hay algunos que reflexionan y están tomando esta determinación que te comentaba hace un rato, ¿no? Están agotados, están cansados de luchar de una forma agónica por una además supervivencia o estado del bienestar que hemos visto que es mentira, que es falso, y que de alguna forma hay muchas personas replanteándose muchas de las formas en las que la sociedad aquí, en esta forma tan vieja como Europa, de funcionar, podría seguir o no podría seguir. Y además, no olvidemos que en la película documental también aparecen personas que no son de aquí. Aparecen, por ejemplo, la comunidad de la tierra, de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Aparece una comunidad de arhuacos. O sea que también la vida se encargó de llevarme hasta Colombia, en ese lugar que fíjate cómo está ahora mismo, ¿no? Que está en plena ebullición, y que de alguna forma pues hay muchos puntos en el mundo que están, yo creo que, reordenándose, y de alguna, sí, yo pienso, o mi humilde opinión en respecto a esto, Gabriel, es que todo está restaurándose al origen.
Entonces, si todo se está restaurando hacia el origen, pues evidentemente las tierras que hayan hecho más incidencia e influencia o hayan incidido sobre algunos lugares del mundo, pues eso se tiene que restaurar. Todo eso tiene que colocarse y reordenarse, y para eso hay algo que lo hace de una forma espléndida, o eso es lo que yo he vivido, que es confiar en la justicia divina y en la vida, que parece ser que lo coloca todo en su sitio más tarde, más temprano. ¿Cómo, Joan, al final del día o en el día mismo, tú te conectas con tu corazón para inspirarte, innovar en este cambio cultural? Pues mira, me pasa de dos maneras, te diría, Gabriel. Una es en el silencio. Esa sería una forma que he descubierto en estos años, que antes evidentemente no existía en mi vida. Hace muchos años pues el silencio no existía, siempre la vida estaba llena de algo, o llena de conversación, o llena de proyectos, o llena de relaciones, o llena de cosas, pero siempre habría algún espacio por tener que conseguir cosas. Entonces, desde hace unos años, poco a poco, pues el silencio se ha ido abriendo paso en mi cotidianidad, y ahora siempre hay algún momento en el que el silencio toma su sitio, y entonces a veces puede ser en forma de meditación en un sitio, vamos a decir, como con más energía de sacralidad, o un escenario un poco más espiritual, pero también puede ser en la habitación donde estoy ahora mismo, o puede ser en un parque, o puede ser en un paseo o en una cafetería donde hay montones de personas alrededor hablando, y en ese momento también uno puede establecer, puede dejarse y caer en ese silencio donde está todo. Y otro momento que también te diría que es el que me sucede prácticamente todos los días desde hace muchos años, sería, por ejemplo, este momento en el que estamos tú y yo. O sea, este momento en el que encontrarme con alguien que yo nunca hubiese imaginado, alguien que yo considero que para mí es pues una suerte o un privilegio el poder tener esta conversación. Me siento como honrado de poder conversar contigo sobre esto, y en ese momento es que para mí la gracia, o sí, pienso, A veces, bueno, te he contado que me cuesta decir apellido, nuestro amigo doctor Luis. ajá, Él habla de la coincidencia, las sincronías. Yo no sé cómo explicarlo a veces. Yo me encontré contigo por un correo que me llegó, y algo me dijo, escríbele, conéctate. Y así me pasa con muchas cosas día a día. Algo me dice, no sé si el corazón, el instinto, no sé cómo llamarlo, o es la forma que uno vive la vida. ¿A ti te pasa eso? pues sí, la verdad es que sí, Gabriel. Hace años que me pasa. De hecho, yo a Lucho lo conocí precisamente por una situación así. Recuerdo que tenía un encuentro, era el segundo encuentro que grabábamos para la película documental, y, y a la persona con la que hablaba, que se llama María, le preguntaba, así como a la primera persona le pregunté dónde teníamos que ir a grabar la siguiente y me envió a María, también le pregunté a María dónde teníamos que ir a grabar a la siguiente persona, o sea, a la tercera persona, porque nosotros no queríamos ir como haciendo grabaciones con gente que nos interesara, sino que estábamos dispuestos a ir a donde la vida nos enviara. Entonces, cuando le dije a María, oye, ¿y dónde nos dices tú que deberíamos ir a grabar al siguiente? Entonces ella
me dijo que conocía a una persona que se llamaba Luis Weinstein, que estaba en Chile, que ella creía que era una persona muy adecuada para esto que estábamos haciendo y que si teníamos presupuesto para viajar hasta Chile para ir a grabarlo, que es lo que ella pensaba, ¿no? En ese momento, Gabriel, ya me resultó como curioso que nos quisieran llevar al sur del continente americano. Lo que fue más curioso es que 2 años antes de esa conversación, con una amiga en Palma de Mallorca, teníamos una actividad a la que llamábamos coincidencia, porque eran unas comidas que hacíamos donde invitábamos a algunos empresarios que se atrevían ya a hacer cosas de conciencia en sus empresas y otros empresarios que tenían ganas de hacer cosas pero no sabían cómo. Con esta amiga Eugenia organizábamos unas comidas para que entre todos tuviésemos como un compartir para que todo el mundo pudiese expandir un poco más esta conciencia de llevar el corazón a las organizaciones, a las entidades, a todos los lugares posibles de la sociedad. Entonces, cuando María Novo me dijo que estaría muy bien que fuésemos a donde estaba Lucho, porque ella me dijo que le llamaba Lucho como amigo, y me dijo que Lucho tenía un centro de desarrollo humano que se llamaba Coincidencias. Justo el mismo nombre que nosotros usábamos para hablar o para convocar a esas personas líderes empresariales que querían cambiar cosas en sus organizaciones, ¿no? Entonces te podrás imaginar que cuando María me dijo esto, pues la verdad es que no me caí del sofá al suelo de la risa de milagro. Y estas preciosas coincidencias o estas preciosas sincronías o los hilos rojos del destino, o como tantas palabras tienen, son bonitos de verlos, como dice Emilio Carrillo en la película documental Ulu, dice, hombre, a mí no es que me hagan falta, pero la vida se empeña en ir diciéndome, en ir recordándome a través de estos encuentros maravillosos, de estos guiños, él dice los guiños de la vida, y de alguna forma, pues hombre, a mí ya no me hace falta porque yo ya tengo la confianza y la fe, pero la vida sigue y sigue y sigue. Y yo pienso que al final, Gabriel, es el movimiento, ¿no? Es el movimiento y el latido universal que va tejiendo de forma segura, de forma firme y de forma generosa, pues toda esa transformación a través de los seres humanos en la Tierra. ¿Y tú crees que este movimiento por fin florezca como se debe en el mundo o va a ser reprimido por los medios de comunicación mostrando otras cosas? No sé si te he entendido bien la pregunta, ¿la podrías repetir? Es que el movimiento cultural, ya sea del latido universal o lo que quieran hacer un cambio cultural, siempre son aplacados por las noticias que dan los medios de comunicación. Y nos vamos centrando en otras cosas y no en el cambio cultural. Bueno, yo te diría, Gabriel, que ahora más que nunca tenemos posibilidad de usar muchos medios pues no presenciales, ¿no? O sea, esta situación global, yo pienso que es como si estuviese haciendo una especie de entrenamiento a los seres humanos para permanecer conectados y para permanecer como en una especie de unión de pequeños grupos de personas que piensan, sienten y creen que también dentro de esta crisis podríamos estar saliendo hacia una dirección que hace años que soñamos. Entonces, de alguna forma, mientras todo esto convive, evidentemente nadie, pienso, Gabriel, nadie sabe lo que va a pasar, porque la vida no es como aquello que decía también Jesús, ¿no? Jesús decía, nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, pues aunque a veces parecería que tenemos una curiosidad que nos empuja como a querer controlar lo que va a ser de la vida, ¿no? Como si eso nos dejara un estado de seguridad suficiente, en lugar de precisamente entrenarnos y poder contemplar que es posible que dentro de esta incertidumbre
que es posible que dentro de este caos, que dentro de este mare magnum de situaciones que se estén dando, de ahí mismo también florezca un nuevo camino y que haya personas, yo no sé si van a ser todas, porque a veces incluso yo mismo, leyendo diferentes cosas y viendo la perspectiva de lo que conozco como humanidad, pues igual no es necesario que sean todas las personas las que hagan un cambio, sino que por ahí a lo mejor es un grupo de personas, un grupo de seres humanos que no es que tengan que ser diferentes o especiales, pero como te decía, de esas células del gusano, ¿no? Que esas células del gusano van a ser un grupo de personas X que no necesariamente han de pertenecer a algo igual, como si tuviesen que hacer una nueva comunidad, una nueva religión, o una nueva forma de pensamiento filosófica, sino que yo pienso más en lo de Galeano, ¿no? Aquello de un grupo de personas en diferentes lugares del mundo son los que posibilitan que el amor siga manifestándose, que el amor siga estando metafóricamente encima de la mesa y que el amor siga siendo el sentido que evidentemente va tirando de todos nosotros, ¿no? Te voy a contar donde yo vivo, la ciudad se llama Quillota. El alcalde de acá es médico y inició una casa de acogida para enfermos terminales, siendo una de las ciudades más pobres de la región. Logró poner varias camas para enfermos terminales de cáncer, por ejemplo, que en sus casas no podían estar o no podían acceder a una muerte digna, por así decirlo. Y todo eso se hace en esta casa acogida donde llegan, son buen tratados, tienen un buen morir, por así decirlo, apoyo a la familia. Y esa iniciativa la hizo él y quiere ser replicada a nivel nacional. Mi pregunta es, ¿qué opinas de la muerte tú? Pues mira, precisamente una de las consecuencias de la película documental Ulu, Un latido universal, es que ahora mismo, cuando tantas personas nos han preguntado y cuándo vas a hacer otra película o cuál va a ser la segunda parte, o pues las personas siempre preguntamos estas cosas, pues hace muy poco tiempo he tenido como unas sincronías, como estas que hemos explicado hace un rato, pero ahora sería un poco largo de explicártelo, pero he tenido unas cuantas sincronías que me han apuntado que la siguiente aventura audiovisual va a tratar sobre la muerte. O sea que eso es lo que te diría de entrada. Lo segundo que te diría es que hace 2 años yo estuve haciendo de voluntario para acompañar a personas a dejar el cuerpo, a morir, a través de una fundación que se ha creado en Barcelona, que se llama Paliaclinic, que ha creado un médico paliativista que ha tenido más de 15 años de experiencia, que se llama Juan Carlos Trayero. Él ha escrito varios libros y es una persona muy comprometida en esa experiencia que tú has narrado. Y además, el hecho de conocer a este médico, el hecho de tener la experiencia de acompañar a personas a dejar el cuerpo, que para mí fue muy enriquecedora, sumadas a acompañar, pues yo he acompañado a mi padre, que estaba presente con él el día que falleció, he estado también en presencia de mi madre el día que falleció, o sea que tengo una relación con la muerte también bastante desde muy chiquitito. Incluso he tenido experiencias esto no lo he dicho nunca, pero he tenido experiencias de que debería haber muerto y no me ha pasado y me han seguido dejando aquí. Te diría que esa experiencia que has narrado del médico en Quillota es muy curioso que, por ejemplo, aquí en España, desde hace unos cuantos años, hay un movimiento que está creciendo mucho, hay un movimiento que hace unos años que empezó y está moviéndose bastante rápido y está como mucha gente siendo llamada a incorporarse y hacer de voluntario en ese tipo de acción o actividad, que es precisamente el acompañamiento cuando llega el momento de la muerte, no solo cuando eres mayor
o cuando estás en una edad que parecería que ya es natural que fallezcas, sino pues también cuando a lo mejor igual eres un niño que tiene leucemia y estás en un hospital o estás en tu casa, pues sabes que igual no te queda mucho tiempo de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería ser, por lo menos en España, sé que en otros países también se están moviendo muchos grupos en esa dirección, pero esto sí que te lo confirmo, Gabriel, que aquí en España hay muchas personas que están poniendo mucha energía en no solo formarse como voluntarios para acompañar a morir a otras personas, sino también en crear entornos y crear lugares como el de esta persona que hemos comentado, este médico, en Quillota. O sea que hay personas que están pensando en dejar sus trabajos, personas que están dejando en dejar sus ocupaciones para crear estos entornos, estos espacios donde las personas puedan ir a fallecer de una forma más tranquila, de una forma más, yo diría, sin esa compulsividad o esa industrialización de la muerte, o yo diría incluso esa forma tan urgente que hemos aceptado en los años, que yo no creo que sean muchos, pero han sido unos cuantos, y que parece que ahora este movimiento de personas va a restaurar como un equilibrio también en esa parte de nuestras vidas, el hecho de que podamos tener la muerte como una forma, como un elemento integrado en la existencia y que no lo tengamos tan escondido, tan separado, tan excluido de lo que es la existencia en la Tierra. Yo creo que por esta coincidencia de la vida, tú a lo mejor sería bonito que conocieras Quillota, porque en esa misma que te narraba recién, a este alcalde médico que se llama Luis Mella, se le ocurrió llevar a jóvenes que están haciendo tratamiento para dejar las drogas, los llevó ahí a ver a los enfermos. Estos jóvenes ayudaron a darles comida y después ellos le dijeron, es como renacer de nuevo mi vida. Yo he desperdiciado tanto y ellos están a punto de morir, están felices. A mí me gustaría apoyar más a la sociedad con solo esa oportunidad de encontrarse con esta experiencia. Sería bonito que cuando vinieses la conociera. Pues yo encantado, la verdad, Gabriel, que me encantaría viajar para darte un abrazo, para darle un abrazo a Luis, y si eso está en las manos de el cosmos, Dios o Quetzalcóatl o Huacantanca o como le llamemos, pues pues yo estaré encantado de sentarme contigo, con tu mujer también, con tus hijas y con Luis. Me has dicho Luis, que se llama este Sí, médico. Luis Mella. Mira, también es gracioso que se llame como Luis, como la persona que nos ha conectado a ti y a mí, ¿no? Como Luis Weinstein. Entonces, por supuesto, yo estaría encantado de sentarme con él y que incluso a lo mejor, pues eso ya tiene que ver con que Luis sea una de las personas o lo que él está tramando, organizando e impulsando, sea algo que posiblemente aparezca en esta nueva aventura audiovisual, que por ejemplo ayer, ¿te acuerdas que en el encuentro que tuvimos el domingo habló una mujer que se llama Alexandra Enríquez, Sí. que es colombiana, y tuve una conversación con ella ayer? Entonces, ayer hice una videollamada donde ella también me explicaba pues esta situación como más detallada de cómo su padre tuvo una experiencia de estar en contacto con ese, vamos a decir, de más allá, que pienso que estamos haciendo que eso se convierta en más acá. No sé, estaría bien que tú también a lo mejor explicases tu experiencia, ¿no? De cómo has podido hacer que estando cerca del más allá, esto lo estés trayendo al más acá. Como yo te contaba cuando lo conectamos, cuando yo quedé con esta discapacidad física,
que fue una secuela de una operación. Cuando estuve inconsciente en mi cama del hospital, mi señora me llevó ropa de mi hija recién nacida. Hace 17 años estoy hablando de Katy y llanto y risas de ella grabada. Y el médico me dijo después, a ti no te trajo la medicina a la vida, fue el amor a tu hija. Yo pienso, ese renacer que tuve ahí es porque con mi señora, Carolina, mi hermana, mis hijas, nos abocamos a ayudar a personas con discapacidad porque a veces las personas mayores dicen, a veces pasan las cosas porque tienen que pasar y es por algo. A lo mejor ese algo fue que yo me fijase en la persona con discapacidad, porque antes podía caminar bien, yo ahora camino pero con apoyo, con un andador o afirmado, y por eso me cuesta modular. Pero son los caminos de la vida y yo estoy agradecido a esta vida de pasar por esto para ayudar a otros. Pues en ese momento que relatas, Gabriel, de cuando te ponían la ropa de tu hija en el pecho, has dicho, ¿no? Uh-huh. Tú en ese momento, porque no te he entendido bien, si en ese momento tú estabas inconsciente o eso lo vivías de forma consciente. Estaba inconsciente. A mi señora, un compañero de esa pieza, otro enfermo, a veces pasa, no sé cómo va a ser la cosa, esa persona le sugirió a mi señora que hiciera eso. Ah, ok. O sea, un compañero, quiero decir un compañero de habitación, Sí, le recomendó a tu mujer que en tu cuerpo, que tú estabas en principio inconsciente, entiendo uh-huh. que tenías pues los instrumentos adecuados para mantenerte en vida, ¿no? Claro, Y entonces es como que esa persona le sugiere a tu mujer que te ponga encima las ropas o cosas de tu hija. sí. A lo mejor fue un ángel, no sé, pero a veces me pregunto yo cómo fue tanta coincidencia o cómo fue ese instante. No me logro explicar aún cómo sucedió eso. Pues esas experiencias, Gabriel, en tu caso particular, no te dejan saber que es como si en definitiva, en realidad, los caminos estuviesen ya como trazados. A veces, a veces he pensado que el camino de cada persona está trazado, pero a veces cuando estamos viendo otras realidades, hay algo que te devuelve a tu camino original. ¿Me podrías explicar un poco mejor eso? Que no te he entendido muy bien. Es como que uno nace con un propósito en la vida ¿Sí? y a veces las circunstancias de la vida te van poniendo, no sé, más individualista, más egoísta, y a veces pasan situaciones que el universo, no sé cómo llamarlo, o Dios, te pone en el camino para que tú vuelvas a tu origen, a tu trazado universal. Claro. Y eso es lo que quiero decir. ¿No te parecería que incluso eso, Gabriel, es como algo que forma parte del trazado? O sea, que esas cosas que parecería como malas o duras o pesadas forman parte también de ese trenzado de hilos que le dan el sentido a nuestro destino. Claro, e- eso va originando eso, yo creo eso. A veces me cuestiono
que mi espíritu, es un poco utópico lo que voy a decir, como que mi espíritu está atrapado en mi cuerpo, este cuerpo que no tiene una movilidad como tú o como otra persona que no ve, pero a veces en la noche no sé si esto desdoblamiento, este espíritu sale del cuerpo, ve a Gabriel, el cuerpo de Gabriel en la cama y pasan cosas como si este espíritu va viendo imágenes que te van diciendo cosas. O sea, te van como si fuera apuntando en el camino, quieres decir. Van Claro, apuntando un rumbo. claro. Y ese espíritu ve perfectamente, ve formas, colores, personas, ve bien, pero el cuerpo que está en la cama no ve, es como complicado de explicar, pero son cosas que a veces en la noche me pasan, ¿En la noche quieres decir mientras estás durmiendo o en la noche sí, mientras estás reposando en la cama? durmiendo, Ok. O sea, como si tuvieses sueños lúcidos, ¿no? claro, y a veces cuando va a pasar algo fuerte, es como que el cuerpo quiere despertar y no puede, intenta gritar, grita y hasta que alguien me despierte. A veces le digo a mi señora, a mi hija que me despiertan, esos son visiones de miedo. Yo le digo, va a pasar algo con esto otro. Entonces, no me explico yo esas cosas a veces. Claro. Y de eso, por ejemplo, ¿tú tomas nota o haces algo con ello o no? Nuestro amigo Lucho me ha dicho, eso es parte de la metafísica, de lo paranormal. Tú debes tomar nota de todas esas cosas, pero se me olvida siempre después, por la velocidad de la vida, ir anotando estas cosas. Pues yo pienso que, bueno, quería compartir algo que cuando estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta con los arhuacos, ellos cuando nos despertábamos por la mañana, lo primero que nos preguntaban todos los días era ¿qué has soñado? O sea que si en tu caso tú tienes esos sueños, yo soy de la opinión que estaría bien que buscases algún método, sin tampoco tener que correr ni agobiarte, pero buscar alguna forma, algún método en el que pudieses dejar registrado las cosas lo más pronto que puedas desde que te despiertas, porque no sé si a ti te pasa, pero a veces pasa que cuando uno se despierta y ya pasa un rato del día, es como que se olvida un poco. Sí, Entonces, igual estaría bien que articulases alguna forma, algún método de registrar, aunque fuera en plan 4 notas o algo de voz, grabar voz, tu voz, por ejemplo, con una grabadora o algo así, y que luego ya durante el día con tiempo pudieses como describirlo mejor. lo voy a hacer porque son señales a veces de la vida para hacer más cosas. Claro, Agradezco tu tiempo de escucharme, de hablar de allá tan lejos desde España. Entre comillas, mi señora iba a viajar el año pasado a España a una conferencia mundial a Madrid, pero por la pandemia se suspendió y hace 7 años se suspendió otra vez. Yo le decía a mi señora, me dan ganas de acompañarte porque siempre ha sido un sueño para mí conocer España. Te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad. Y acá
con mi señora Carolina, mi hija Katy y Emily, tienes un amigo más. Pues muchas gracias igualmente. Y gracias por lo que estáis haciendo. Muchas gracias.